El día de hoy les hablaré sobre un concepto que es muy importante para el abordaje de la comunicación política y este es el significado de lo público. Cuando pensamos en cómo se define lo público, en realidad tendríamos que irnos a múltiples alusiones del concepto. Digamos que la más habitual es la del espacio de encuentro, el espacio de la diversidad, el espacio de la interacción entre las personas, pero también el espacio que es abierto y común a todos y todas, ¿no? Este concepto en realidad tiene una larguísima data, tendríamos que remontarnos a la antigua Grecia y a Roma, ¿no? En Grecia el ágora era ese espacio en el que podía deliberarse, podría negociarse y hablar de conflictos políticos, pero en Roma el concepto de foro, que es el que se pone, digamos, para hablar de lo público, implica también el desarrollo político, social, pero también de intercambio comercial, ¿no? Ya si nos vamos hacia el siglo XX, con los debates más contemporáneos, tendríamos que citar la obra de Jürgen Habermas, ¿no? Habermas tiene una obra sobre la estructura de la esfera pública, en donde desarrolla este concepto a partir de la deliberación. Para él es el espacio de deliberación, el espacio discursivo, en donde vamos negociando, digamos, cuestiones de corte político, pero también es un espacio de participación ciudadana, ¿no? A diferencia de este autor, otra autora, Hannah Arendt va a desarrollar el concepto de lo público a partir de esta situación de intercambio, pero también va a considerarlo como un espacio clave para la acción colectiva. En esta obra de ella, de la condición humana, ella habla de lo público de tres características que son fundamentales. Para ella el espacio público es lo común, lo abierto y lo visible, ¿no? Y ahí es donde cobra la importancia el concepto desde la visibilidad, porque para Hannah Arendt la visibilidad solo es posible en estos espacios de intercambio y digamos de interacción política, ¿no? Hay otros autores que van desarrollando el concepto y es muy interesante porque tanto Richard Sennett como Marc Augé, la misma Chantal Mouffe, van a hablar del espacio público no solamente como un espacio de esfera pública, ¿no? Como lo había trabajado Habermas y un poco también Hannah Arendt. Ellos van a situarlo, ¿no? Entonces van a definir lo público desde la materialidad. Entonces ya en la materialidad estos autores van a decir que también son espacios de conflicto político, ¿no? Y de lucha política. Marc Augé, de hecho, va a ser uno de los autores que se va a centrar en el concepto del no lugar, ¿no? Entonces, para él, el concepto de lo público va a estar centrado en el concepto del lugar, ¿no? Entonces, la materialidad para él, al definir lo público, juega un papel fundamental. Si nos vamos más hacia adelante, lo público se ha definido como esfera, como espacio, pero también como contexto, ¿no? Si nos vamos a la esfera, no necesitamos materialidad, pero si nos vamos al concepto de espacio, sí estamos hablando más de materialidad. Y ha avanzado el concepto hacia autores como Manuel Castells, ¿no? Que trabajan el tema de la sociedad red y que va a ver la importancia que tiene la tecnología y las nuevas tecnologías en el concepto de la definición de lo público, ¿no? Entonces, para Manuel Castells, lo público también está trastocando y más bien las tecnologías van a mover el concepto de lo público a esto que hoy definimos como lo público virtual, ¿no? Lo público digital. Como verán, hay muchas definiciones de lo público. Podríamos decir que todas tienen en común esta situación de lo abierto, ¿no? Lo disponible para todos. El concepto últimamente se ha centrado desde Zeta Low en la dicotomía entre lo público-privado. Ya está un poco superado ese debate actualmente porque ya se asumió que no necesariamente tiene que ser propiedad del Estado para considerarse como espacio público. Lo público está definido por el acceso de todos y todas, ¿no? Pero bueno, este debate ha seguido avanzando, tenemos múltiples dimensiones, hay otros autores que también, Maffezoli, van a trabajar el concepto de lo público, también desde el espacio de intercambio y espacio de identidad, en donde podemos ser y estar, ¿no? Y yo les invitaría para que pudieran explorar el concepto de lo público a partir de esta lista de autores, ¿no? Desde Habermas, desde Hannah Arendt, desde Zeta Low, ¿no? Desde la misma Chantal Mouffe, para poder identificar
la presencia de este concepto y la importancia que tiene este concepto cuando hablamos de comunicación política. ¿Por qué es importante este concepto en la comunicación política? La comunicación política se define también por el intercambio de los actores, los medios de comunicación, los actores políticos, pero ese debate entre estos distintos actores en la comunicación política está determinado en buena medida por el significado de lo público, la opinión pública, ¿no? Por eso es muy importante conocer el significado de lo público cuando hablamos de comunicación política, para poder conocer las tácticas, ¿no?, de la comunicación política en el intercambio de los medios de comunicación con la sociedad civil, el impacto que puede tener un actor político a partir de el debate contemporáneo político, ¿no?, en la esfera pública. Y yo les invitaría a que pudieran explorar estos autores para ver cuál de ellos cuadra mejor con ciertas dinámicas de la comunicación política, pero también para poder conocer cuáles son las convergencias que tienen estos autores, pero también las divergencias, ¿no? Yo les invitaría a explorar el concepto y bueno, nada más les agradecería.